Muy buenas noches, familia. Dios Todopoderoso nos bendiga y nos permita tener esta noche una oportunidad de edificarnos y nos permita fortalecernos en su palabra, en nuestra serie El hogar como Dios lo planeó y continuando con nuestra lección ¿Qué han visto en tu casa? Recuerde que esta expresión nace de un pasaje donde el rey Ezequías, donde se nos cuenta que el rey Ezequías pues le luce su casa, sus riquezas a emisarios del rey de Babilonia, pero que luego Dios le dice, lo que has hecho es un gran error. Pero tomamos la palabra allí, la frase, ¿qué han visto en tu casa? Y lo traemos como una lección respecto al hogar o relacionada con el hogar. Y hoy pasamos a nuestro cuarto punto, que es, ¿qué deberían ver en tu casa, en mi casa? Que deberían ver todos, porque ya hemos hablado de lo que ve Dios, hemos hablado de lo que ven nuestros hijos, lo que deberían ver otros, en general, qué deberían ver en tu casa. Bueno, lo primero, en el caso sobre todo de nuestros hijos y en realidad en general de todas las personas relacionadas con nuestra casa, es que ellos deben ver el plan de Dios llevado a cabo en el hogar, es decir, que se cumplan las leyes de Dios en mi familia, que se vea el ejemplo de lo que Dios quiere en la sociedad en mi familia. ¿Y qué cosas como ejemplo tienen que ver? Por ejemplo, valga la redundancia, que el hombre es la cabeza de la familia, dice la palabra en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La mujer tiene tanta libertad de desobedecer a su marido como la iglesia tiene de desobedecer a Cristo. No hay que añadir más. Luego dice la escritura en Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La mujer tiene toda libertad y todo derecho de desobedecer, de llevar la contraria al varón, como Cristo, como el hombre la puede llevar con Cristo, o Cristo la puede llevar contra su propio Padre. No hay más nada que agregar. Debido a los modelos que Pablo utiliza de cabeza, la mujer debería entender que es la misma entrega, obediencia, sumisión que tiene Cristo con el Padre, que tiene el hombre con Cristo. Como tal, él también debe ganarse la vida para poder sustentar a su familia, para poder buscar una forma de cubrir las necesidades de ellos, siempre entendiendo esto dentro de el contexto, ¿verdad? Obviamente que sí, yo estoy proveyendo para mi familia y me atropella un camión y quedo parapléjico, pues ya Dios no me va a decir que me va a condenar o que me va a considerar en pecado porque yo no estoy en la circunstancia o en la condición. Y así muchas circunstancias, pero en condiciones normales, en lo que normalmente el hombre tiene que cumplir, una de sus más grandes responsabilidades es esta. También lo va a hacer no solamente porque Dios se lo ordena, es que todo lo que va a hacer en el hogar lo va a hacer porque ama a su esposa. Efesios capítulo 5 versículo 25 nos enseña, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También la escritura en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También dice la escritura en Efesios 6:4 que debe enseñar a sus hijos. El Señor siempre ha requerido que el padre enseñe e instruya a sus hijos. Esto era cierto bajo el Antiguo Testamento, como podemos verlo en este bello pasaje de Deuteronomio 6:6 al 9. Aquí la mayor responsabilidad es del varón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres deben enseñar a sus hijos la verdad, no solo para su propio beneficio, sino también para el de las generaciones que aún no han nacido. Y esto debe hacerlo, según este pasaje, constantemente.
No es suficiente un devocional los jueves, no es suficiente llevarlos a la adoración el domingo o llevarlos el martes y el miércoles más la adoración. No es ni siquiera suficiente llevarlos el miércoles, el viernes, el sábado a la clase de jóvenes y el domingo a sus clases respectivas. Es que tiene que ser varias veces en el mismo día, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando se sientan a comer, cuando se sienten a conversar, siempre debes estarle recordando la palabra de Dios. Tanto debes hacerlo que Dios le dice al pueblo a través de Moisés, a los padres en especial, que tienen que colocar la palabra de Dios en su casa. O sea que imagínense que cuando usted no pueda hablar, que cuando usted esté ocupado en otra cosa, la Biblia está en toda la casa recordándole a sus hijos lo que Dios pide de ellos. Así que deberíamos también, no necesariamente hay que comprar, podríamos crear, hermanos, podríamos crear. Tenemos un artista también en la familia, podríamos pedir que se nos haga algo que podamos colocar en ciertas partes de nuestra casa con ciertos pasajes muy importantes que ellos deben recordar y nosotros también cada día. Hay otro pasaje, tenemos también para citar aquí una lectura bastante amplia, pero bastante necesaria en este contexto, y es la del Salmo 78. Vamos a leer: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78, versos 1 al 8. El principio de instruir a las generaciones sucesivas también se enseña en el Nuevo Testamento. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El niño debe ser educado correctamente para que se oriente de manera adecuada. Pasaje muy conocido por nosotros, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto incluye no solo amor, sino también la parte del amor que tiene que ver con la disciplina. Dios sabía que Abraham instruiría, disciplinaría, educaría a sus hijos y a su hogar. Le dijo en Génesis capítulo 18, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muchos pasajes enseñan la necesidad de que la disciplina sea enseñada y practicada. Proverbios es un libro que está lleno de este tipo de instrucciones. Por ejemplo, en Proverbios 19, verso 18, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. También Proverbios 23:13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Esto hay que repetírselo 100,000 veces a las madres sobre todo, no va a morir. Si usted lo castiga, no va a morir. Si no lo castiga, va a morir de la peor manera. Va a ir a una cárcel, va a morir en un tiroteo, va a morir en un lugar practicando algún tipo de vicio, va a morir en una discoteca. Así sí va a morir, pero no va a morir si usted le castiga sin apresurarse su alma, obviamente a destruirlo. No rehuses corregir al muchacho, es pecado rehusar corregirlo, es pecado, ay pobrecito, ay es que me duele. Lo que nos va a doler es el castigo divino que nos va a caer, porque todo error en él que no sea corregido, de él tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Así que abuelas, madres,
No rehúses corregir al muchacho, porque castigándolo no lo vas a matar, pero dejándolo sin castigar, él va a creer que va a poder ir al mundo, a ir a la escuela. Y cuando digo el mundo, no es necesariamente al pecado, sino va a salir de tu casa, va a ir a la escuela, va a ir a la universidad, va a ir al barrio y va a creer que él allá le va a poder hablar como te habla a ti. Él va a creer que allá va a poder hacer lo que hace en tu casa y allá lo van a agarrar a palos y allá lo van a matar. Entonces, no lo va a matar la vara, lo va a matar que no lo castiguemos. Lo castigarás con vara, dice la Escritura, y librarás su alma del Seol. Otra vez Proverbios 29:15, que ya lo hemos citado, y también Proverbios 13:24. Note la cantidad de frases del sabio para todos los padres, para todos los que somos padres. Casadas, perdón, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También tenemos el texto de Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La esposa, como enseña la Escritura, también debe hacer su parte en que el hogar sea algo que todos puedan ver como el ejemplo, como el modelo de lo que Dios quiere para la sociedad. Ella debe ser sumisa a su esposo, como ya lo hemos mencionado y como menciona precisamente este mismo pasaje de Colosenses 3:18. También lo dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No hay manera de sobreenfatizar esto. No hay manera. Desobedecer a su esposo es desobedecer a Dios, es rebelarse contra Dios, es pasarle por encima la Biblia, es pasarle por encima la iglesia, a menos que él esté pidiendo algo contrario a la ley de Dios o contrario a la ley civil, a menos que él esté siendo un opresor, un dictador y que la esté maltratando y la esté obligando a hacer cosas de una forma denigrante e incluso abusiva físicamente, tiene que obedecerle como le obedece al Señor. Y si le va a desobedecer a él, pues sepa que también le está desobedeciendo a Dios, por lo que no tendría sentido practicar el cristianismo si no estamos en disposición a guardar estos mandamientos. También dice la Escritura en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, al varón le están dando instrucciones, la mujer no está en ningún momento en una posición de desigualdad o desamparada. A ese mismo hombre que va a dar instrucciones, que va a dar órdenes y que esas órdenes deben ser obedecidas por todos en su casa, a ese mismo varón también se le ordena que tiene que actuar con amor y que lo que vaya a pedir de su familia, así sea un mandamiento o una orden de él, porque hay cosas en las que tenemos que dar órdenes personales, tiene que estar motivado siempre por el amor. No va a disciplinar por la diversión de ver a sus hijos disciplinados correctivamente. No le va a pedir o a exigir a su esposa algo solamente por amargarle la vida a ella y hacerla sentir mal. Todo lo que él vaya a hacer debe hacerlo con amor, y de esa manera la segunda parte de este versículo va a ser también más fácilmente cumplida. Y la mujer respete a su marido. Es más fácil, aunque es una orden respetar, pero es más fácil respetarlo si él actúa motivado por el amor, no por el ego, sino, ni por el egoísmo, sino por el amor. Esto no enseña que la mujer, como mencionaba, sea intelectualmente inferior al hombre, sino que simplemente este orden de autoridad es plan de Dios. Las características femeninas de la mujer la preparan mejor para ser la cuidadora del hogar, para guiar la casa y ser la compañía de su esposo. Note lo que dicen estos otros pasajes, Tito 2:5. Hacer o que aprendan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué será que el libro perfecto repite tanto lo de la sujeción? También dice primera de Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Cuidado, el término allí, gobernar su casa, no es el mismo término original que se utiliza para el anciano cuando se dice que debe gobernar su casa.
Aquí gobernar, el término que utiliza Pablo, significa administrar. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 Timoteo 5:14. También Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ustedes son la ayuda que no puede tener el hombre en el universo, en ningún otro lugar, excepto en Dios, en ningún otro lugar, ni en los ángeles, ni en los animales, ni en la naturaleza en general. Nadie puede complementar, nadie puede ayudar al hombre en la capacidad que lo hace la mujer. También los hijos deben escuchar a sus padres orar. Esto es parte del ejemplo que debemos dar como familia, dice la escritura en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O el texto que yo creo que todos sabemos de memoria, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Demasiados hijos nunca han oído a sus padres orar. Cristo oró mucho. En Lucas capítulo 6, versículo 12 se dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nosotros pasamos la noche viendo Netflix, pasamos la noche durmiendo. ¿Cuántos de nosotros pasamos la noche orando? Ahora, no es que esto hay que hacerlo todos los días, hay que hacer justo. El texto no enseña que hay que hacerlo toda la noche, todos los días. Pero llegará un momento en nuestras vidas en que las necesidades serán tan grandes, nosotros buscaremos tanto la presencia del Señor que ni siquiera el sueño va a impedir que oremos como nuestro Señor. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Uno debe orar para ser como Cristo, porque Cristo oró mucho y nosotros debemos seguir sus pasos. Recuerde 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El estudio de la Biblia debe verse también en el hogar. Nuestro destino eterno depende de eso. Jesús dijo a los judíos de su tiempo y también a nosotros, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos hacer del estudio de la palabra un hábito diario, dice el Salmo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos estar llenos de todo conocimiento, dice Romanos 15:14. Debemos abundar en conocimiento, dice Segunda de Corintios 8:7. Debemos crecer en conocimiento, dice Segunda de Pedro 3:18. El conocimiento es una de las virtudes cristianas que debemos añadir a nuestras vidas. Dios le dijo a Israel que él deseaba conocimiento de Dios más que holocaustos o sacrificios, allá en Oseas 6:6. También dijo que la falta de conocimiento destruye, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, si queremos que nuestros hijos sean buenos hombres y mujeres del mañana, si queremos sobre todo que ellos no enfrenten lo malo y lo peor, o lo peor de lo malo dentro de su existencia, no nos olvidemos de la ley de Dios, porque dice el Señor claramente, te olvidas de la ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. También, hermanos, dentro del hogar debe haber hospitalidad en casa. Esto es una característica del hogar cristiano. Dice la palabra en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted ve el contexto
del capítulo 12, notará que son instrucciones para el cristiano individual. Si no todas, la mayoría son instrucciones para el cristiano individual. Por lo que nosotros no tenemos que esperar que siempre la ofrenda como una acción conjunta de la iglesia sea la que resuelva todas las necesidades en la congregación. Siempre debemos estar pendientes qué hermano no tiene pasaje, qué hermano quizás no tenga suficiente alimentación, qué hermano quizás no está atendiéndose sus situaciones de salud, y actuar compartiendo para las necesidades de los santos, y además teniendo siempre a la disposición de usar nuestros hogares para agasajar, para hacer sentir en familia a nuestros hermanos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 dice, eso sí, si lo vamos a hacer, si vamos a abrir nuestras puertas, si vamos a invitar a los hermanos, por favor, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. También todos deben ver la buena influencia en nuestro hogar, en nuestra casa, así como toda la iglesia es un ámbito de influencia. Jesús dijo en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así, cada unidad familiar y cada individuo dentro de esa familia debería ejercer una buena influencia en sus amigos, en sus compañeros de estudio o de trabajo. Los compañeros, y me están escuchando hoy los jovencitos que tenemos, o creo así, ¿verdad? Deben estar por allí muy cerca, los jovencitos que forman parte de nuestra familia, José Daniel, Teina, Ana Paola, todos, Sebastián, bueno, hoy ellos no nos están escuchando, pero todos ellos deberían hacer mejor a sus compañeros de estudio. No deberían visitar la dirección de la escuela junto con otros por andar haciendo travesuras o por dárselas de malo en la escuela. Esos malos que después terminan presos y terminan muertos en una esquina cuando son mayores. Eso no tiene gracia y eso no tiene ningún motivo positivo de ser. Más bien, deberíamos ser conocidos en nuestro salón de clase, deberíamos ser conocidos entre nuestros compañeritos como la persona que siempre les dice que no hagan el mal y que más bien practiquen lo bueno, que más bien se dediquen a estudiar, que más bien se dediquen a respetar a sus padres, que respeten a sus profesores. Usted debe ser la influencia buena, usted debe ser el que siempre miren cuando se trata de qué sería lo bueno hacer aquí, y no como el que este es uno de los que se une con nosotros a apedrear al carro de la policía. Tenemos un ejemplo bíblico de la influencia también de las madres y de las abuelas que tienen sobre los hijos y sobre los nietos, porque así debe ser, debemos influir en cada generación. Como le decía una hermana, cuando hay una oportunidad para hablarle a su hijo, y decía la hermana, bueno, yo por ahí le he estado diciendo, dice, pero bueno, usted sabe, hermano, como la salvación es individual, pues yo lo dejo a él para ver en qué momento él quiere. No, hermana, error. Error. Usted no lo deja por ahí a ver si él quiere desayunar o quiere almorzar o quiere cenar, como luego lo recalcó el hermano Tom, casi una semana después de haber hablado con la hermana, cómo es la providencia. Dios nuevamente le recalcó a ella y a todos. O sea, así como lo obligamos a comer, lo obligamos a ir al dentista, lo obligamos a ir a la escuela. Imagínense que Dios es lo más importante, infinitamente más importante que todo eso. ¿Qué te dice la lógica? Si lo puedes obligar a comer, no lo vas a obligar a ir a la iglesia. Si hay que obligarlo, tienes que obligarlo. A leer la Biblia, si hay que obligarlo, tienes que obligarlo. A hacer las cosas como Dios las dice. Si tienes que obligarlo, te toca obligarlo. Ya llegará el tiempo. Ya llegará el tiempo en que él estará fuera del hogar y se sustentará a sí mismo. Porque no por cédula, no por la cédula de identidad personal. Puede tener 100 cédulas. Si usted lo mantiene y si está dentro de su casa, usted es la autoridad. Y le decía a la hermana, usted tiene que proveer para él oportunidades para enseñarle la Biblia. Si luego él no obedece, pues es su libertad definitivamente. Pero no podemos dejarlos a su decisión si van a respetar a Dios, si van a ir a la iglesia, si van a leer la Biblia. Es obligación de los padres que la religión cristiana sea la religión oficial de su casa para todos los que estén allí. Si un día está una sobrina
quedándose con nosotros, si un día está una nieta quedándose con nosotros, si un día está un tío quedándose con nosotros, todos los que entran dentro de nuestro hogar están obligados a respetar los principios cristianos de ese hogar. Si no les gusta ir a la iglesia, no les gusta que ningún hermano venga a casa, pues no se pueden quedar con nosotros, porque esta casa le pertenece, como dijo Josué, esta casa y yo serviremos a Jehová. Esta casa le pertenece a Jehová. Los padres y abuelos, decíamos, ya culminando nuestro tema esta noche, deben ser esa influencia que como la levadura, decía dice aquí la parábola, debe leudar todo en el buen sentido, trayendo a la memoria, dice la palabra, la fe no fingida que hay en ti, la cual, hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Es que Timoteo conoció las escrituras desde su infancia, porque a él no lo esperaron para ver si él quería estudiarlas. No, es que a un niño, hermanos, a partir de los, si no me equivoco, a partir de los 6 años, ya los padres lo ponían a memorizar el Antiguo Testamento. Lo ponían a memorizarlo. Y dice Pablo a un Timoteo ya joven, ya adulto, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, el mejor y por ende el apropiado momento para comenzar la formación del niño es con sus abuelos. Ellos deben ver a sus padres guiando, formando y animando a los niños pequeños y a los jóvenes mayores para que tomen decisiones correctas en la vida. La juventud debe tomar una decisión sobre muchas cosas y la próxima semana hablaremos un poco, si Dios así nos los permite, sobre decisiones de carrera, decisiones de trabajo. Dentro de todo debe estar Dios dirigiendo y gobernando nuestros pasos, cosa que cada persona que mire nuestro hogar realmente vea en él lo que Dios nos ha enseñado. Hasta aquí, amada familia, nuestra porción, nuestra sesión de esta lección. ¿Qué han visto en tu casa? Que vean en nuestra casa todo lo que Dios quiere para cada hogar en nuestra sociedad, para que podamos ir al cielo. Que nuestro Dios y Padre Celestial nos siga bendiciendo.